El sol apenas asomaba por encima de los edificios, y el silencio pesaba en el ambiente como una cobija húmeda. En medio del patio, el chavo estaba tendido en el suelo, encogido, sujetándose con fuerza el estómago. Sus manos temblaban, sus ojos estaban medio cerrados, y la expresión de su rostro era de dolor puro. ¡Ay! Mi pancita. Murmuró con dificultad, apretando los dientes. El dolor no era nuevo. Llevaba días sintiéndolo, pero esa mañana era insoportable. No recordaba cuándo fue la última vez que comió algo decente. Apenas si podía mantenerse en pie. Días antes, había intentado pedirle algo de comida a don Ramón. Don Ramón. ¿No tiene un pancito, aunque sea viejo? Don Ramón lo miró con tristeza, agachando la cabeza. Chavito, quisiera ayudarte. Pero apenas tengo para darle de comer a mi Chilindrina. Y era verdad. La casa de don Ramón se sentía más vacía que nunca. También se había acercado a doña Florinda. Doña Florinda. ¿Me puede dar algo? Ella lo había observado unos segundos, mordiéndose los labios. Ay, niño. Toma este pan, pero no puedo darte más. Tengo que ahorrar lo poco que tengo para mi Kiko. El pan había calmado un poco su hambre ese día, pero no había sido suficiente. Y cuando fue a buscar a doña Clotilde, encontró su puerta cerrada con una nota colgada. Me fui de viaje. No tengo dinero ni víveres. Volveré pronto. Ahora, solo, tirado en medio del patio, el chavo comenzaba a temblar. El frío de la mañana parecía calarle los huesos y su vista se volvía borrosa. ¿Dónde estoy? Susurró, mirando alrededor. De pronto, vio a Kiko acercarse con una torta de jamón en la mano. El chavo se incorporó con esfuerzo, estirando la mano hacia él. ¿Me das un poquito? Kiko lo miró serio, pero no dijo nada. Dio media vuelta y caminó hacia su casa. El chavo intentó seguirlo, pero tropezó y cayó otra vez. Cuando volvió a levantar la mirada, Kiko ya no estaba. ¿Eh? El chavo parpadeó, confundido. Pero sí estaba ahí. Empezaba a ver cosas que no estaban. O tal vez cosas que sí estaban, pero que otros no podían ver. Su cabeza dolía. El aire se sentía pesado. El barril, que siempre le daba cierta seguridad, ahora parecía más lejano que nunca. Una sombra pasó por el rincón del pasillo. El chavo giró la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo el susurro del viento. Estoy solo. Y entonces lo pensó. ¿Y si ya no era parte de ese mundo? ¿Y si ya se había ido, pero su cuerpo no se daba cuenta? El chavo tembló. El dolor, el hambre, la soledad. Todo se mezclaba con una extraña sensación de que algo más estaba empezando. Algo que no tenía nada que ver con tortas de jamón. Después de eso, pasaron unos minutos. El patio seguía vacío, y el silencio parecía aún más profundo. El chavo seguía en el suelo, retorciéndose de dolor, con los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada. Pero no era solo el dolor físico lo que lo afectaba. Algo dentro de su mente empezaba a romperse. Tortas. Jamón. Murmuraba con voz temblorosa. Frente a él, el suelo comenzó a distorsionarse, como si todo estuviera hecho de gelatina. Los muros temblaban, las macetas parecían moverse solas, y desde la esquina del patio, una figura gigantesca con forma de torta comenzó a aparecer. El chavo se restregó los ojos, sudando frío. No. No puede ser. La figura desaparecía y volvía, como si jugara con él. Se sostuvo el estómago con ambas manos y, haciendo un gran esfuerzo, se levantó. A cada paso le temblaban las piernas, pero logró caminar, tambaleante, hacia la puerta del departamento 8. ¡Ay! Ahí debe haber algo. Algo. Decía entre jadeos. Cuando por fin llegó a la puerta, su cuerpo no soportó más. Se desplomó con un golpe seco. En ese momento, la Chilindrina apareció por las escaleras, sonriendo, como si no supiera aún lo que estaba ocurriendo. «Chavo. ¿Qué haces tirado ahí?», exclamó, corriendo hacia él. El chavo alzó la vista. Pero no vio a la Chilindrina. En su lugar, veía una torta de jamón gigante, con ojos y una sonrisa deliciosa. La criatura flotaba suavemente frente a él, como una aparición gloriosa salida de sus sueños más profundos. «Torta», susurró, con los ojos vidriosos. Giró la cabeza hacia los lados, intentando recuperar el juicio. Pero no podía.
Su mente estaba completamente perdida. Sin decir palabra, se levantó lentamente, tambaleante. Y se lanzó sobre la figura. La Chilindrina gritó: «Chavo, ¿qué te pasa?». El chavo cayó encima de ella, sus ojos enloquecidos, sus manos sujetándola con fuerza. Se acercó lentamente a su rostro, con la lengua fuera, jadeando, como si quisiera morderla. Pero justo antes de hacerlo, algo en su mente hizo clic. «¿Chilindrina?». Sus ojos volvieron a la realidad. La vio bajo él, con lágrimas en los ojos, temblando. Perdón. Yo no quería», dijo mientras se alejaba rápidamente, arrastrándose hacia atrás. La Chilindrina se levantó llorando y salió corriendo hacia su casa sin decir nada más. El chavo volvió a caer de rodillas. Su estómago rugía como un monstruo salvaje, y sus manos temblaban descontroladamente. «¿Qué me está pasando?». Entonces, apareció Kiko por la entrada, con una pelota bajo el brazo. «Chavo. ¿Y ahora tú qué haces tirado como loco otra vez?». El chavo lo miró. Pero su mirada ya no veía a un niño. No. Lo que vio fue la torta más grande y jugosa que jamás había visto en su vida, flotando en el aire, envuelta en vapor, con pan crujiente y jamón brillando bajo la luz. «Torta. Torta de jamón». «¿Eh? ¿Qué dijiste?», preguntó Kiko, acercándose con curiosidad. Pero el chavo no respondió. Gritó y se abalanzó sobre él como una fiera hambrienta. Kiko no tuvo tiempo de reaccionar. «Chavo, no». Un grito desgarrador rompió el silencio del patio. Cuando el chavo volvió en sí, tenía la boca cubierta de sangre. En sus manos, sentía algo caliente y espeso. Frente a él, Kiko yacía inmóvil, con la garganta abierta, sin emitir sonido alguno. El chavo retrocedió, con los ojos desorbitados. «Kiko». Pero Kiko ya no se movía. El chavo cayó al suelo, llorando, sujetándose la cabeza, mientras un dolor aún más profundo que el del hambre comenzaba a crecer en su interior. Y desde alguna parte, en lo más oscuro del pasillo, una voz suave, casi imperceptible, susurró: «Ya no tienes salvación, chavito». Después de eso, pasaron apenas unos segundos. El chavo seguía en el suelo, su cuerpo temblando, sus labios manchados de rojo. Pero algo dentro de él había cambiado. Su expresión ya no era de confusión, ni de culpa. Era distinta. Era placentera. Miró el cuerpo de Kiko. Un recuerdo nítido y repentino recorrió su mente como un destello. El sabor. Ese sabor. No era metálico, ni repugnante. Era delicioso. El chavo tragó saliva, y sintió una punzada de satisfacción recorriéndole el cuerpo. Sus ojos se agrandaron, y una sonrisa temblorosa apareció en su rostro. Estaba bueno. Como movido por un impulso animal, agarró el cuerpo de Kiko por los brazos y, con dificultad, lo arrastró hacia el interior del departamento 8. Cerró la puerta con rapidez, y miró por la mirilla, asegurándose de que nadie lo hubiese visto. Luego, se detuvo a respirar. El silencio dentro del cuarto era denso, y el aire olía a sudor, miedo y sangre. Se acercó lentamente al cuerpo sin vida de Kiko, lo colocó sobre una vieja alfombra, y, después de limpiarse el rostro con un trapo sucio, se sentó frente a él. Solo un poco más. Y comenzó. Primero desgarró un pedazo del brazo con sus dientes. Luego, hundió sus manos temblorosas en el abdomen. Los sonidos dentro del departamento eran indescriptibles. Succión, crujidos, bocados. No quedaba humanidad en ese acto. Horas después, no quedaba rastro del cuerpo. Solo manchas marrón rojizas en la tela, un par de botones del uniforme de Kiko. Y un chavo exhausto, recostado en una esquina del cuarto, con la mirada perdida en el techo. El hambre se había ido. Pero no por completo. Porque no era solo hambre lo que sentía ahora. Era necesidad. Solo uno más. Susurró. Se puso de pie, tambaleante, sintiendo aún el calor de su comida dentro del cuerpo. Y pensó en la Chilindrina. Pensó en Don Ramón. Su respiración se volvió pesada. La carne de la Chilindrina. Dulce. Don Ramón. Fibroso, quizás. Pero algo lo detuvo. Un recuerdo. Una emoción. No. No. Ellos son mi familia. Se sostuvo la cabeza con ambas manos. Luchaba contra sí mismo. El monstruo que ahora habitaba dentro de él quería más.
Pero una parte del chavo aún resistía. Y entonces pensó en ella. Doña Florinda. Siempre lo había tratado mal. Siempre lo había humillado. Siempre había querido golpearlo. Ella. Sí. Ella sería perfecta. Se limpió con la manga de la camisa, se ató una cuerda alrededor del pantalón para apretarlo más, y abrió lentamente la puerta del departamento 8. El patio seguía vacío. El atardecer comenzaba a teñir de naranja las paredes gastadas de la vecindad. El chavo, con una mirada vacía pero decidida, cruzó el umbral. Sus pasos eran silenciosos. Su estómago, esta vez, no rugía. Pero su mente, su alma. Eso era lo que ahora tenía hambre. Y lo que doña Florinda no sabía, era que esa noche, la cena iba a ser ella. Después de eso, pasaron unos minutos, y el sol ya se había ocultado por completo. El cielo sobre la vecindad estaba cubierto por un manto oscuro, y las pocas luces encendidas parpadeaban con una tenue intermitencia. El chavo llegó frente al departamento 14, y por un momento dudó. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por ansias. Levantó su mano para tocar la puerta, pero antes de que lo hiciera, esta se abrió de golpe. Doña Florinda se sorprendió al verlo. ¿Tú? ¿Qué haces aquí, mocoso? Pero no hubo tiempo para más. Como si algo en su interior se hubiera desatado por completo, el chavo se lanzó contra ella y, de un fuerte empujón, la hizo retroceder hacia adentro del departamento. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera entender, el chavo ya estaba sobre ella. Le mordió el cuello con toda su fuerza. El chasquido de la carne desgarrándose y el sonido del hueso quebrado inundaron el aire. La sangre salió disparada como una fuente. En cuestión de segundos, el cuerpo de doña Florinda quedó inmóvil, con la mirada perdida, y una expresión de eterno asombro. El chavo cerró la puerta con rapidez. Su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza. Y entonces lo vio. Sobre la cocina del departamento había pan, jamón, lechuga, jitomate, e incluso mayonesa. Tortas. Tortas de jamón. Miró el cadáver aún caliente en el suelo. Miró la cocina. Y entonces lo entendió. Podía combinar ambas cosas. Con manos temblorosas y una sonrisa que no se despegaba de su rostro, arrastró el cuerpo hasta la cocina. Encendió el horno. Abrió los cajones. Buscó cuchillos. Y comenzó. Durante horas, el departamento 14 se convirtió en un sitio de pesadilla. El chavo rebanaba con precisión. Cortes del brazo, del muslo, del torso. Separaba porciones. Freía. Montaba tortas. Las aplastaba con cariño. Y comía. Cada mordida era un deleite, una explosión de sabor imposible de describir. El chavo, con la boca manchada de grasa y sangre, murmuraba con cada bocado. Deliciosa. Por fin una torta. Por fin. Cuando el cuerpo de doña Florinda desapareció por completo, lo único que quedó fueron algunos huesos y una cocina impecable. El chavo limpió todo. Con meticulosidad. Con obsesión. Después, fue hasta el patio, donde todo había comenzado. Aunque apenas había sangre visible, se encargó de tallar el suelo hasta que quedó más limpio que nunca. Finalmente, entró al departamento 8. Cerró la puerta. Lavó sus manos. Lavó su ropa. Se acostó. Y por primera vez en semanas, el dolor de estómago había desaparecido por completo. El silencio reinaba. Pero la calma no era real. Porque el hambre del chavo ya no era física. Ahora era mental. Una voz dentro de él le decía que no bastaba. Que había más carne. Más sabor. Más cuerpos. Esa noche, durmió con una sonrisa. Pero la vecindad no volvería a dormir igual nunca más. Habían pasado ya varios días desde que Kiko y doña Florinda desaparecieron sin dejar rastro. La vecindad, aunque solía estar llena de alboroto y gritos, se había vuelto extrañamente silenciosa. El chavo pasaba la mayoría del tiempo encerrado en el departamento 8, sumido en una especie de trance. Su cuerpo comenzaba a temblar a ratos, su respiración se volvía agitada y sus pensamientos eran un caos. La abstinencia había comenzado. Sus manos temblaban. Su estómago volvía a doler, pero esta vez no era por hambre. Era por ansiedad, por necesidad. Había probado algo que lo había marcado para siempre, y ahora sentía que no podía vivir sin ello.
carne humana. Mientras tanto, en el otro extremo de la vecindad, algo importante ocurría. El profesor Girafales había llegado con su acostumbrada flor y su voz educada, dispuesto a visitar a doña Florinda. Pero al tocar la puerta, no obtuvo respuesta. Volvió a tocar. Nadie. Empujó la puerta suavemente. Cerrada. Insistió. Llamó. Silencio. Extrañado, fue con don Ramón, y luego con doña Clotilde, preguntándole si sabían algo. Pero nadie había visto a doña Florinda en días. Fue entonces cuando las sospechas comenzaron. Cuando el señor Barriga llegó a cobrar la renta, el profesor Girafales le informó de la situación, y todos comenzaron una especie de investigación improvisada. Tocaron puertas, preguntaron en tiendas cercanas, fueron a la delegación. Nada. Nadie sabía dónde estaban Kiko ni doña Florinda. La vecindad entera comenzaba a inquietarse. En medio de todo esto, la Chilindrina no podía dejar de pensar en aquella vez en que el chavo saltó sobre ella, con esa mirada perdida. Aunque había intentado convencerse de que solo fue un mal momento, una confusión. Algo en su interior no se sentía tranquila. Pero también sentía pena por su amigo. Así que un día, mientras el chavo se sentaba en el segundo patio, cabizbajo, abrazando sus piernas y con la mirada vacía, ella se acercó. Chavo. ¿Puedo hablar contigo? Él no respondió, pero tampoco la rechazó. Quería preguntarte algo. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuándo? Cuando me saltaste encima. El chavo bajó aún más la cabeza. Tardó en responder. Pero lo hizo, con una voz baja y temblorosa. No era yo. Estaba viendo cosas. No sabía que eras tú. La Chilindrina frunció el ceño. Se acercó más. Lo abrazó con cuidado. Ay, chavo. Perdóname por no haber entendido. Yo. Me asusté. Ese abrazo fue cálido. Humano. Familiar. Pero para el chavo, significó tentación. Su nariz se llenó del aroma del cabello de la Chilindrina. Su corazón latía más rápido. Su mandíbula se tensó. Sus uñas se clavaban en sus propias piernas. El impulso volvía. El deseo regresaba. Pero no podía. No con ella. No ahora. Gracias, Chilindrina. Pero por favor. Vete. Dijo él, con la voz entrecortada. Ella lo miró con confusión. ¿Estás bien? El chavo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No sé cuánto más. Voy a soportar. La Chilindrina se alejó lentamente, preocupada. Algo dentro de ella le decía que ese no era el mismo chavo de antes. Y en el fondo, él también lo sabía. Porque la abstinencia no desaparecería por sí sola. Y tarde o temprano, alguien más tendría que desaparecer. Después de eso, fueron apenas 2 días. Solo 2 días desde que el chavo se prometió a sí mismo resistir. Desde que sintió el calor del abrazo de la Chilindrina. Desde que pensó que aún había algo humano en él. Pero ya no podía más. La ansiedad lo estaba consumiendo. Las alucinaciones regresaban. Por las noches veía sombras en su cuarto, sus propias manos parecían temblar con un impulso asesino. El dolor en su estómago era cada vez más fuerte, como si lo estuvieran devorando desde adentro. Así que, cuando salió del departamento 8 esa tarde, no fue por aire fresco. Fue por carne. El patio estaba tranquilo. Ni el profesor Girafales ni el señor Barriga estaban ese día. Y entonces, apareció ella. Doña Clotilde. Chavito. Llamó con su voz quebrada, desde la entrada de su casa. Ven, necesito que me hagas un mandado, hijo. El chavo se giró. La miró. Y algo en su mirada cambió. Ya no era el niño inocente de antes. Sus ojos estaban vacíos. Su boca comenzaba a salivar. Se acercó lentamente. Muy lentamente. Y cuando estuvo frente a ella, la empujó con fuerza. Doña Clotilde cayó dentro de su propio departamento, golpeándose la espalda contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse o entender lo que pasaba, el chavo ya había cerrado la puerta y saltado sobre ella. ¿Qué haces, niño loco? Alcanzó a decir, antes de que el chavo le arrancara un pedazo del cuello con los dientes. El grito que quiso emitir quedó atrapado en su garganta. El daño fue tan brutal, que ya no pudo hablar más. Pero aún vivía. Y el chavo no se detuvo. Con manos temblorosas por la excitación, fue desgarrando, masticando, arrancando.
Los ojos de doña Clotilde se llenaron de lágrimas. Estaba consciente. Estaba viva. Sentía cada desgarrón, cada mordida. Pasaron horas. Horas en las que su cuerpo fue reducido a una masa irreconocible de carne y sangre. Y el chavo, finalmente, se detuvo. Su rostro estaba cubierto de sangre seca. Su ropa, manchada. Sus ojos, cerrados, como si hubiera alcanzado una paz momentánea. Pero entonces, escuchó algo. El portón de la vecindad se abría. Alguien había llegado. El chavo entró en pánico. Sin perder tiempo, salió del departamento de doña Clotilde, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. A paso rápido y sin mirar a nadie, regresó a su departamento 8, cerró con seguro y se sentó en el suelo, jadeando. Estaba saciado. Su adicción, por ahora, había sido calmada. Pero sabía que no era el final. Sabía que vendrían más preguntas. Sabía que lo buscarían. Y peor aún, sabía que volvería a tener hambre. Después de eso, pasaron solo unos minutos desde que el chavo regresó a su departamento con el estómago lleno y la conciencia entumecida por el horror que acababa de cometer. El portón se cerró, y los pasos que resonaban por el patio eran conocidos. Era el señor Barriga. Había llegado temprano esa tarde con un propósito diferente. No era día de cobros, sino de preocupación. Tras enterarse de la desaparición de doña Florinda y Kiko, quiso reunirse con don Ramón y doña Clotilde para hablar con seriedad. Golpeó la puerta del departamento 72. Don Ramón. Abra, soy yo. Don Ramón, somnoliento y algo molesto por ser despertado de su siesta, abrió la puerta rascándose la cabeza. ¿Eh? ¿Otra vez la renta? Ya le dije que... No, no es eso. Necesitamos hablar. Es sobre doña Florinda y Kiko. Interrumpió el señor Barriga con voz seria. Los ojos de don Ramón se abrieron un poco más al notar el tono grave. ¿Encontraron algo? No lo sabemos aún. Pero ahora también estoy preocupado por todos ustedes. Dijo el señor Barriga, mirando de reojo al departamento 71. Ambos caminaron hacia la puerta de la bruja del 71 y comenzaron a tocar. Doña Clotilde. Soy yo, don Ramón. Abra, por favor. Añadió el señor Barriga. Pero no hubo respuesta. Esperaron unos segundos más, pero nada. Solo un silencio espeso, que parecía colgarse del aire como una nube de mal presagio. Voy a entrar. Dijo don Ramón con un hilo de voz, empujando la puerta que, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Y fue ahí cuando la pesadilla comenzó. El olor fue lo primero que los golpeó. Un hedor ácido, podrido, inhumano. Don Ramón avanzó primero, con el rostro cada vez más pálido. Y entonces la vio. El cadáver de doña Clotilde. O lo que quedaba de él. Era irreconocible. Su cuerpo había sido devorado en múltiples partes. Restos de carne colgaban de los huesos. Había sangre seca en las paredes. Era una escena sacada del infierno. Don Ramón retrocedió en silencio, los ojos abiertos como platos, el cuerpo temblando. ¿Qué clase de psicópata pudo hacer esto? Balbuceó. Detrás de él, el señor Barriga vomitó, cayendo de rodillas, con la cara desencajada por el horror. Horas después, la vecindad estaba llena de patrullas y policías. La investigación había comenzado. Primero habían desaparecido doña Florinda y Kiko. Ahora, doña Clotilde había sido brutalmente asesinada. Las preguntas llovían. Los nervios estaban a flor de piel. La policía no encontró huellas claras. No había testigos. No había señales de forzamiento. Pero una cosa era segura. El asesino podría seguir cerca. Muy cerca. Tengan mucho cuidado. Advirtió uno de los agentes a don Ramón. Si vive con su hija, no la deje sola. Hay un asesino suelto y podría volver. ¿Y usted? Le dijo otro al señor Barriga. Refuerce la seguridad. Esta vecindad no es segura para nadie ahora mismo. El ambiente estaba cargado. La tensión se respiraba en cada rincón. Y mientras tanto, el chavo observaba todo desde las sombras del patio. Fingía tristeza. Bajaba la mirada, se secaba los ojos como si llorara. Los policías lo miraban como a un niño indefenso. Nadie sospechaba nada. La chilindrina, con el rostro marcado por el miedo y la tristeza, se acercó a él. Chavito. Murmuró, abrazándolo con fuerza.
Tengo miedo. Y el chavo, con sus brazos delgados, la abrazó de vuelta. La contuvo. La calmó. La reconfortó. Después de todo, por ahora, su adicción estaba satisfecha. Pero en lo más profundo de su mente, la oscuridad aún latía. Y sabía que eventualmente, volvería a tener hambre. Después de eso, los días pasaban en la vecindad, y aunque la tristeza aún pesaba por las desapariciones y la espantosa muerte de doña Clotilde, un rayo de aparente esperanza llegó para dar un respiro a los vecinos que quedaban. Primero apareció Jaimito el cartero. Un hombre mayor, bonachón y algo torpe, que buscaba un lugar tranquilo para vivir, pues siempre decía que quería evitar la fatiga. Se instaló en el departamento 23, el que quedaba en lo alto de las escaleras del patio. Fue bien recibido por todos, especialmente por don Ramón, la Chilindrina y, sorprendentemente, por el chavo. Él incluso se ofrecía a ayudarlo a repartir cartas cuando Jaimito se sentía cansado. Lo hacía con entusiasmo, con una sonrisa fingida. Pero también con una mirada oculta, que Jaimito nunca notó. Poco después, llegaron nuevas caras al segundo patio. Gloria y su sobrina Patty. Ambas también buscaban un nuevo comienzo lejos de tragedias. Gloria, amable y de hablar dulce, se ganó rápido el afecto de don Ramón, quien se peinaba y perfumaba cada vez que ella pasaba. Y Patty, con su ternura e inocencia, robó el corazón del chavo en un instante. Desde ese momento, el chavo buscaba cualquier excusa para estar cerca de ella. La observaba desde lejos, a veces demasiado fijamente. Le ofrecía dulces, la acompañaba al mercado, y se quedaba en silencio cuando ella le sonreía. La Chilindrina lo notó. Y aunque no decía nada, el dolor y los celos le quemaban por dentro. Pero lo que nadie notó, ni siquiera el propio chavo al principio, fue que la abstinencia regresaba. El hambre. La adicción. La necesidad. Cada noche, mientras todos dormían, el chavo se revolvía en su cama, sudando frío. Su estómago rugía, pero no por hambre común. Era algo más profundo, más animal. Más insaciable. Se aferraba a su colchón, se mordía las manos, intentaba no pensar en sangre. En carne. Pero cada día que pasaba, su mirada se volvía más vidriosa. Más perdida. Y entonces, una noche, sentado en su cama del departamento 8, temblando y con los ojos rojos, lo pensó. Necesito comer otra vez. Susurró entre dientes. Sus ojos recorrieron mentalmente los rostros de los nuevos vecinos. Jaimito. Gloria. Patty. Y un nudo de duda apareció. Patty. No podía. Gloria. Tampoco, eso enojaría a don Ramón. Y lo haría sospechar. Entonces Jaimito. El chavo apretó los dientes. Sabía que tendría que decidir pronto. Sabía que si no lo hacía, su cuerpo lo haría por él. Y esa noche, antes de dormir, una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. La abstinencia terminaría. Pronto. Al día siguiente, el sol apenas se asomaba por los techos de la vecindad, cuando el chavo, con la mirada vacía y la boca entreabierta, salió del departamento 8. El hambre había vuelto a tomar el control. Ya no era él. Era algo más. Sus pasos lo llevaron hasta el departamento 23, donde vivía Jaimito el cartero, quien al verlo, lo recibió con una sonrisa tranquila. Hola, chavo. ¿Vienes a ayudarme con las cartas otra vez? Qué bueno, así puedo evitar la fatiga. Dijo mientras abría la puerta y lo dejaba pasar. Pero en cuanto Jaimito cerró la puerta, el chavo no esperó un segundo. Se lanzó sobre él con una fuerza aterradora. Le mordió el cuello, los brazos, el rostro. Jaimito gritaba desesperado, pero nadie escuchaba. Por favor. Chavo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Pero no hubo respuesta. Solo mordidas. Solo carne desgarrada. Solo sangre. El chavo, enajenado, le abrió el abdomen con sus propias manos, hundiéndolas entre los órganos de Jaimito mientras él agonizaba. Los gritos eran ahogados por la sangre y los estertores de muerte. El chavo se comió los intestinos, el corazón, incluso parte del rostro. Cuando finalmente Jaimito dejó de moverse, el chavo se quedó en silencio. Respirando hondo. Sonriendo. Satisfecho. Ya no sentía dolor. Ni culpa. Ni asco. Solo. Saciedad.
Pero su momento de placer fue interrumpido. Unos pasos se acercaban. Una voz inocente preguntó: «Señor Jaimito, ¿está bien?». Escuché ruidos raros. Era Patty. El chavo se sobresaltó, y rápidamente corrió a esconderse en un rincón oscuro del departamento, aún cubierto de sangre, respirando como un animal salvaje. Patty, al no recibir respuesta, abrió lentamente la puerta. Y lo vio. Vio el cuerpo irreconocible de Jaimito. Vio los órganos regados por el suelo. Vio las paredes teñidas de sangre. Y sus ojos se abrieron de par en par. Quiso gritar. Pero antes de que su voz saliera, una sombra surgió de la oscuridad. El chavo la alcanzó en un parpadeo. Y con una mano temblorosa, tapó su boca, mientras con la otra sostenía algo afilado. Tal vez un pedazo de hueso. Tal vez una herramienta olvidada. Lo hundió en su cuello. Una vez. 2 veces. 3 veces. Patty cayó al suelo, ahogada en su propia sangre, mirando con terror a su atacante. Y el chavo, al ver su expresión, por un instante, solo por un instante, lloró. Pero no por remordimiento. Lloró porque ya sabía que, muy pronto, tendría hambre otra vez. Después de eso, pasaron unos segundos, y el cadáver de Patty yacía frío en el suelo. Sus ojos abiertos al horror, fijos en el techo manchado de sangre. Pero para el chavo, aquello no era más que otra fuente de alimento. Ya no pensaba. Solo obedecía. Se arrodilló frente al cuerpo y comenzó a devorarlo con ansiedad. Sus dientes se hundían en la carne aún tibia. Los gritos ya no estaban, pero el sabor permanecía. Arrancó los brazos. Rompió los huesos. Se comió el hígado, el corazón, incluso las entrañas aún humeantes. Después, volvió sobre lo poco que quedaba del cuerpo de Jaimito el cartero, para asegurarse de no dejar pruebas, de no dejar ni un solo trozo reconocible. Cuando terminó, todo el departamento era una escena infernal, pero no había cuerpos. Solo sangre. Y un olor a muerte que se pegaba a las paredes. El chavo se asomó por la puerta. Nadie lo vio. Nadie lo oyó. O al menos, eso creyó. Corrió hacia su departamento, el número 8, y allí, cerró con llave. Se desvistió rápidamente, se lavó con desesperación en un pequeño balde, restregando su piel hasta que dolía. Y entonces, empezó a llorar. Lloró como nunca antes. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me hiciste, Dios? ¿Qué soy? Decía entre sollozos, con la cara oculta entre sus manos, sentado en el piso sucio de su cuarto. Se arrodilló, mirando al techo como buscando una respuesta que jamás llegaría. La sangre seguía bajo sus uñas. El olor no se iba. Y dentro de su estómago, una satisfacción que le revolvía el alma. Pero en ese mismo momento, al otro lado de la vecindad, algo más ocurría. En la entrada, entre las sombras del portón, alguien había presenciado los últimos minutos de lo ocurrido. Esa persona había visto cómo Patty entraba al departamento de Jaimito. Había escuchado los gritos desgarradores, y luego, el silencio. Y cuando vio salir al chavo, cubierto de sangre, con los ojos vacíos, como si no quedara alma en su interior, supuso la verdad. Era la Chilindrina. Estaba paralizada, temblando, escondida, cubriéndose la boca para no gritar. Acababa de descubrir que su mejor amigo era un monstruo. Y ahora, no sabía si debía huir, o intentar salvarlo. Después de eso, apenas pasaron unos minutos desde que la Chilindrina, con el rostro pálido y la voz temblorosa, llegó hasta su padre. Papá. Papá. El chavo. El chavo mató a Patty y a Jaimito. Yo lo vi. Yo lo vi salir lleno de sangre. Don Ramón frunció el ceño. Su primera reacción fue de duda. ¿El chavo? ¿El niño que crió como a un hijo? ¿El mismo que prefería aguantar hambre antes que hacerle daño a alguien? Pero los ojos de su hija no mentían. El miedo no era fingido. Y si algo había aprendido en la vida, era que cuando la Chilindrina temblaba así, no era un juego. Sin perder tiempo, fue directo al departamento de Jaimito. La puerta estaba entreabierta. Y al empujarla, la peste lo golpeó como un muro invisible. El hedor de la sangre, del hierro, de lo irreparable. Don Ramón tapó su nariz con la manga y entró. Los restos estaban desparramados por todo el lugar. Paredes, piso, muebles. No había cuerpos. Pero los rastros. Los rastros eran inhumanos.
Un temblor le cruzó el cuerpo. Un escalofrío lo dejó sin aire. Dios mío. Patty. Jaimito. Ya no estaban. Solo había trozos. Botas. Vestigios. Con el corazón latiendo con furia, don Ramón entendió. El chavo. Sí. Fue él. Pero algo en su interior no quería condenarlo tan rápido. ¿Por qué lo haría? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Qué lo destruyó tanto como para transformarse así? Decidido, se dirigió al departamento 8. Golpeó suavemente. Chavito. Soy yo. Don Ramón. Abre, por favor. Del otro lado, un silencio lleno de angustia. Hasta que la puerta se entreabrió, y allí estaba el chavo. Con los ojos llorosos, las manos temblando, aún con manchas rojas en la ropa que intentó lavar sin éxito. Váyase. Gritó entre sollozos. Por favor, váyase antes de que sea tarde. Yo no quiero hacerle daño. Usted me cuidó. No le haré daño. Jamás. Don Ramón sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. Ese era su chavo. Aún estaba allí. En algún lugar. No voy a dejarte solo, chavito. Le dijo con la voz firme. Si algo está mal. Quiero ayudarte. No vine a gritarte. Vine a escucharte. El chavo, con dificultad, respiró profundo. Conteniéndose, bajó la mirada, y después de unos segundos, salió al patio. Sus pasos eran pesados. Su rostro parecía el de un niño, atrapado en el cuerpo de un monstruo que no pidió tener. Los dos se miraron. Y en ese instante, un viento helado sopló por la vecindad. El destino estaba a punto de definirse. Después de eso, pasaron unos minutos. El silencio del patio era sepulcral. Solo se escuchaban los llantos suaves del chavo, y la respiración entrecortada de don Ramón. Finalmente, con la voz temblorosa, don Ramón se atrevió a preguntar. Chavito. ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo todo. El chavo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. La culpa se le notaba en cada palabra que comenzó a pronunciar. Fui yo, don Ramón. Yo los maté a todos. ¿A todos? Sí. A Jaimito. A Patty. A doña Florinda. A Kiko. Y también a doña Clotilde. Don Ramón retrocedió un paso. Sus piernas flaquearon. Pero no dijo nada. Lo dejó continuar. Todo empezó con el hambre. Al principio solo era eso. Hambre. Y nadie me ayudaba. Nadie. Y un día simplemente ya no lo soporté. Vi a Kiko. Estaba solo. Y cuando terminé, descubrí que su carne era deliciosa. Y eso fue peor, don Ramón. Porque desde ese día, ya no podía dejar de pensar en eso. Ya no era solo hambre. Era deseo. Necesidad. El chavo se cubrió el rostro con las manos, ahogando un grito de dolor. Me convertí en un monstruo, lo sé. Pero no quería serlo. Yo no quería. Tenía miedo. Miedo de que los siguientes fueran usted. O la Chilindrina. Y no quiero que eso pase. Don Ramón lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. El chavo no estaba mintiendo. Y lo que más le dolía, era que sí entendía. Porque recordó todas las veces que el chavo se acercó, con la mano en la barriga, diciendo que tenía hambre. Y todos se reían. Todos lo ignoraban. Él también. Dios mío. Susurró. ¿Qué hicimos? La vecindad entera había fallado. Todos estaban tan ocupados en sus problemas, en sus discusiones, en sus ofensas, que no se dieron cuenta de que un niño se estaba muriendo de hambre frente a sus ojos. Don Ramón se llevó una mano a la cabeza. Se sentía culpable. Terriblemente culpable. Y al mirar al chavo, ya no veía a un asesino. Veía a una víctima. Una consecuencia. Pasaron unos segundos de silencio. Hasta que don Ramón habló. Chavo. Quiero que seas honesto conmigo. ¿Tú realmente quieres seguir comiendo carne humana? ¿De verdad quieres seguir matando para calmar esa adicción? El chavo lo miró con lágrimas escurriendo por sus mejillas. Negó con la cabeza. No. No quiero. No quiero seguir así. No quiero perderme, don Ramón. No quiero convertirme en un monstruo de verdad. Y entonces, sin decir una palabra más, don Ramón lo abrazó.
Lo abrazó como cuando era más pequeño, como cuando lo veía dormido a un lado del barril. Como cuando todavía había esperanza. Y en ese abrazo, el chavo lloró con fuerza. Por lo que hizo. Por lo que fue obligado a hacer. Y por lo que aún quedaba de él dentro de ese cuerpo manchado por el horror. Después de eso, solo pasaron unos segundos desde ese momento. Y el chavo ya sentía la oscuridad regresando. El temblor en sus manos. El cosquilleo en sus dientes. El ardor en su estómago. La maldita adicción volvía. Don Ramón, preocupado, se separó y le sostuvo los hombros con firmeza. Voy a encontrar una solución, chavito. Te lo prometo. Solo. Resiste. No salgas de aquí. Y sin decir más, corrió a su departamento. El chavo se quedó de pie en el patio, respirando con dificultad. Hasta que finalmente, su mirada se vació. Su cuerpo se tensó. Y el monstruo despertó. Sin pensamiento. Sin remordimiento. Solo hambre. Su primer objetivo fue Gloria, la tía de Patty. La ventana de su departamento estaba entreabierta. El chavo, en silencio, trepó como un animal. Cuando Gloria lo vio, apenas pudo gritar antes de que él se abalanzara sobre ella. Fue rápido. Sangriento. Brutal. Mordidas. Garras. Órganos. Gritos. Luego silencio. Y finalmente. Carne. Horas después, el profesor Girafales llegó a la vecindad. Don Ramón. ¿Hay alguien aquí? Pero no hubo respuesta. Solo pasos. Y un sonido húmedo, extraño. Proveniente del centro del patio. Cuando se acercó, solo vio al chavo, cubierto en sangre, con los ojos inyectados de locura. Chavito. Pero no pudo decir más. El grito del profesor se ahogó en su garganta cuando el niño se abalanzó sobre él con la fuerza de un depredador. No hubo piedad. No hubo pausa. Y así, el patio quedó en silencio otra vez. El chavo, satisfecho, se recostó al lado del barril que alguna vez fue su hogar. Sus ojos miraban al cielo, casi con nostalgia. Esa noche, se quedó dormido ahí, con una leve sonrisa en el rostro. Como si la carne humana fuera su única compañía. Pero cuando la noche se hizo más oscura. Cuando las estrellas fueron cubiertas por las nubes. El portón de la vecindad se abrió lentamente. Alguien estaba entrando. Era don Ramón. Había desaparecido junto a la Chilindrina horas atrás. Sabía que quedarse en la vecindad sería un suicidio. Sabía que el chavo ya no era el mismo. Pero aún así, no podía abandonarlo por completo. Había recorrido calles, barrios, iglesias, incluso hospitales. Buscando ayuda, buscando respuestas. Pero no encontró nada. Solo una cosa encontró en el camino. Una escopeta. Una opción que nunca quiso usar, pero que ahora, parecía la única. Entró al patio. El suelo aún estaba manchado de sangre. El silencio era pesado, como si la vecindad misma estuviera de luto. El chavo dormía junto a su barril. Don Ramón apuntó. Pero en ese instante, el chavo abrió los ojos. Y recobró la conciencia. Don Ramón. Susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué va a hacer? Don Ramón tragó saliva. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de dolor. Lo siento, chavito. Es la única forma. ¿Me va a matar? Preguntó el chavo. Te voy a liberar. Respondió don Ramón. El chavo no dijo nada más. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió hambre. Solo tristeza. Y paz. El disparo retumbó como un trueno en la noche. La bala impactó directo en su cabeza. El cuerpo del chavo cayó lentamente sobre el suelo. Sin dolor. Sin gritos. Solo el final. Don Ramón cayó de rodillas. La escopeta se deslizó de sus manos. Y lloró. Lloró como nunca antes. Perdóname, hijo. Perdóname. Las luces de la vecindad titilaron por un segundo. El aire se volvió más frío. Y todo quedó en silencio. El monstruo se había ido. El niño que alguna vez pidió una torta de jamón. Por fin había descansado. Después de eso, los días pasaron. El sol volvió a salir sobre la vecindad, pero ya nada era igual. Los periódicos no tardaron en publicar la noticia. Horrible tragedia en una vecindad. Niño responsable de múltiples muertes. El caso del chavo. Víctima del abandono o un monstruo en silencio.
La verdad salió a la luz. El Chavo del 8, ese niño que solía hacer reír con sus ocurrencias, ese niño que dormía dentro de un departamento y soñaba con una torta de jamón. Había terminado devorado por su propia hambre. Y en su desesperación, había llevado consigo la vida de quienes lo rodeaban. Don Ramón, devastado, dejó la vecindad junto a la Chilindrina. Trataron de rehacer sus vidas en otro lugar. Pero a veces, en las noches, la Chilindrina aún soñaba con su amigo, y Don Ramón, aún cargaba con la culpa. El señor Barriga, al enterarse, intentó limpiar el nombre de la vecindad. Nunca volvió a cobrar la renta. Solo colocó una placa en la entrada, que decía: aquí vivió un niño. Que no pedía mucho. Solo un poco de atención. Y una torta de jamón. La vecindad quedó abandonada por años. Los muros se llenaron de polvo. Y el barril. Aquel barril que fue hogar de un niño olvidado, sigue ahí. Algunos vecinos nuevos dicen que en ciertas noches, se escucha el eco de una risa infantil, seguido de una voz que susurra. Se me chispoteó. Y el viento, al pasar por los rincones, no lleva el aroma de comida, sino el recuerdo de lo que el hambre fue capaz de hacer. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.